Ujú. Sí, pues bueno, para recapitular, aquí estáis viendo concretamente un mapa de cómo está la línea de frente en 1900, marzo de 1944, vamos a ponerle, en el que ya pues todo ha cambiado, o sea, esto ya no tiene nada que ver de cómo empezaba, entre comillas, la situación de marzo de 1943, que es cuando es con la que hemos empezado este programa. Y otro detalle ya importante que ya no hemos tocado, pero bueno, por dar alguna pincelada, también es en este año de 1943 cuando en Alemania pues empiezan a sentir con mucha intensidad esos grandes bombardeos que ya pues bueno, independientemente de si afectaron más o menos a la producción, que evidentemente afectaron, sí que fue un duro golpe en cuanto a la moral de tanto de los civiles como de los soldados y de hecho muchos de los soldados cuando con mucha suerte recibían algún permiso para poder volver a sus casas y para poder volver a Alemania de cualquiera de los frentes, sobre todo del frente oriental, eran conscientes en ese momento, ¿no? Cuando atravesaban Alemania y empezaban a ver todas las ciudades destruidas, de que efectivamente la guerra estaba más que perdida porque su país estaba arrasado, ¿no? Y también empezó pues en esta época, digamos bueno, que cuando las cosas van bien, todo va bien, y cuando las cosas van mal, todo va mal, y todo lo que puede salir mal sale mal, y bueno, pues se junta todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchos soldados decían que había más riesgo en la ciudad donde ellos eran originarios que en el frente. Así es que con eso está dicho todo. Pero me vas a permitir Sí. una última reflexión porque creo que ayuda a comprender un poco el curso general de la guerra en el frente del este. Mira, Rusia, o si prefieres, la Unión Soviética, y Alemania tienen la historia que tienen, ¿no? Y la ven de una determinada manera. Los rusos están convencidos de una cosa, el haber perdido la guerra ha provocado la revolución. ¿Mm? Han sido militarmente derrotados en la Primera Guerra Mundial, ellos interpretan de una manera bastante apabullante, eso ha debilitado hasta tal punto al régimen, que ha caído y se produce una revolución. Y Stalin saca una consecuencia de esto. Bajo ningún concepto puedo admitir ser derrotado militarmente. Tengo que hacer cualquier cosa con tal de evitar la derrota. ¿Que hay que sacrificar millones de soldados? Se sacrifican. ¿Que la gente tiene que currar, y no es ninguna exageración, 16 horas durante 7 días a la semana? Y se hace. Y hace esas proezas estando infralimentada. ¿Por qué? Porque la secuencia es, si hay derrota, hay revolución y por tanto me van a quitar el poder. En cambio, en Alemania es curioso porque lo han visto el proceso de una manera totalmente distinta. Y piensan que el ejército alemán no fue derrotado en el campo de batalla. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial. Pero la revolución, esa que ellos bautizaron como la puñalada por la espalda, ha provocado la derrota, que la derrota militar sea la consecuencia. Entonces, para ellos la secuencia es distinta, es revolución provoca derrota. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que por todos los medios posibles, el liderazgo alemán ha intentado evitar una revolución dentro de Alemania. ¿Cómo? Pues lo hemos visto, creo que en algún programa anterior, manteniendo unos, por ejemplo, unos niveles de vida insospechadamente altos para un país que está envuelto en una guerra de ese tipo. Hace un instante lo comentábamos, como hasta febrero del 43 no dicen, vamos a la guerra total. Dicen, pero oiga, si lleva usted un montón de meses en guerra, ¿no? No, Sí. es increíble. Y lo que comentábamos antes de que no se moviliza la mano de obra femenina, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, porque ellos creen que si hay mucho malestar, ese malestar va a provocar una revolución y va a provocar la pérdida de la guerra. Pues es un análisis totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque aunque se mantuvo un nivel de vida sorprendentemente elevado, el régimen mimaba a las masas obreras para que no se les ocurriera, como habían hecho en el año 17, hacer huelgas ni nada de eso. Sin embargo, al final la población civil alemana fue sometida a un estrés tremendo, increíble, alucinante, por la ofensiva de bombardeo. Y sin embargo, no se sublevó.
ni montó ninguna revolución. Luego ese temor que tenían tan grande a la revolución, no, 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 que no trabajen las mujeres alemanas, no sea que se vaya a haber una revolución en este país. No, 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 tantas horas de trabajo, no, no sea que no, no. Al final los alemanes aguantaron lo que no estaba escrito, por culpa, me refiero a los civiles, perdón, por culpa de los bombarderos, ¿m? Y no hubo ninguna revolución. Y la gente se mantuvo, digamos, adepta al régimen, ¿no? O cumpliendo, como mínimo cumpliendo, ¿no? Es decir, que se podían haberle pedido a la población civil alemana muchísimos más sacrificios de los que se pidieron sin provocar una revolución. Porque Ujú. ni siquiera estos increíbles bombardeos lo hicieron. Lo más normal es que los civiles alemanes hubieran dicho, tío, nos echamos todos a la calle, y mandamos a este señor a la porra. Mandamos a este señor a la porra y nos rendimos porque esto no hay quien lo aguante. Pues no, no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Mm? Y efectivamente los civiles alemanes, vamos, lo que cuando uno ve la eficacia militar de la ofensiva estratégica, yo creo que ya hay muy pocas dudas de que fue muy, muy, muy poco eficaz, sobre todo en relación con los medios empleados. La efectividad económica cada vez se pone más en duda si se recuerda datos tan perfectamente objetivos como que el pico de producción armamentista alemana se da en agosto del 44. Eso es un dato totalmente Objetivo, contrastado y sí, contrastable. sí. ¿Sí? Pero también es contrastable y contrastable